¿Puede tu indescriptible dolor, pérdida o desesperación impulsarte hacia una vida de vivir el cielo en la tierra? Mi invitada judía dice que sí. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitada, Deborah Klein Antorno, nació en la ciudad de Nueva York, hija de un padre judío y una madre puertorriqueña de ascendencia judía sefardí. Cuéntanos un poco más acerca de tu infancia. Es decir, retrocede incluso un poco. Muy bien. Pues, como dijiste, es una historia muy diversa. Empezando con mi bisabuelo, quien era un cantor en Polonia. Y tenía 2 hijas a quienes envió a los Estados Unidos, a la tierra prometida de la ciudad de Nueva York. Ya que las cosas se estaban poniendo muy difíciles, el ambiente estaba cambiando en Polonia. Así que ahí estaban mi abuela y su hermana en Nueva York para comenzar a integrarse, por así decirlo. Ellas cambiaron públicamente su apellido de Berman a Berg. Y, por supuesto, en tu ascendencia. la abuela... Para aquellos que tal vez no entiendan lo que ella está diciendo, el antisemitismo era y aún es feroz en todo el mundo. Muchas personas judías cambiaron su apellido para no ser identificados como judíos. Esa es la verdad. Exactamente, así fue. Y, bueno, la abuela finalmente conoció a otra persona, un hombre judío con quien se casó, de apellido Klein. Luego tuvieron a mi padre. Pero entonces, para que estuviera protegido, le pidieron también que usara ese apellido. Y fue por su protección. Así que en lugar de Stanley Klein, fue Stanley Berg. Hasta que ya de mayor decidió y dijo, ya no. Y papá conoció a mamá, una puertorriqueña de 1,40 m y muy enérgica, que también tenía ascendencia sefardí por parte de su madre, cuya familia vino de España. Eso fue bastante interesante porque de alguna manera me llevó a Puerto Rico y, para resumir, yo soy la suma. He crecido con un trasfondo muy diverso. Y sabes, lo que realmente me sorprendió fue que cuando estabas en Puerto Rico, aunque ella era judía, ella se convirtió. Ella te envió a la escuela católica. Sí, así es. ¿Puedes creerlo? Una chica judía con el nombre Deborah Klein fue criada como católica. Bueno, ¿qué pasó? Mis padres, cuando quisieron dejar atrás el frío de Nueva York, decidieron mudarse a Puerto Rico, pero me enviaron primero. Y mi abuela, aunque era de ascendencia judía, en realidad era una católica devota. ¿Sabes qué me emocionó? Que aunque tu abuela era una católica devota, hizo algo que vi a mi abuela hacerlo también y vi a mi madre hacerlo, y eso fue exactamente lo que ella hizo. Es una tradición judía. Explícalo. Sí, todos los viernes por la noche. ¿Sabía que era judío? Ella no sabía exactamente lo que ¿Cómo era. fue?
Lo que hacía era que cada viernes por la noche cerraba las persianas y encendía 2 velas en la mesa. Nos hacía sentarnos alrededor, ella se cubría la cabeza y la mayoría de las veces solo hacía un pequeño gesto antes de encender las velas. Y luego se quedaba mirándolas y de vez en cuando murmuraba algo que no entendíamos del todo y luego decía amén y todos teníamos que decir amén. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo y me dijo que realmente no lo sabía. Era algo que su madre hacía y la madre de su madre hacía. Así que ella solo estaba imitando y siguiendo esa tradición de su hogar. ¿Qué pensaste al respecto? Bueno, después de conocer las historias de lo que le sucedió a mi abuela y de que mi padre me explicara lo que pasó, y ver a mi abuela teniendo que cerrar las persianas, las piezas empezaron a encajar en mi mente. Y empecé a sentir un verdadero resentimiento y amargura hacia Dios, aunque asistía a una escuela católica que me encantaba. Tenían un buen programa de música y es lo que hago. Me daban todos los solos. Eran personas realmente buenas, solo que cuando hablaban de Dios no quería saber nada al respecto, porque sentía cómo podría haber un Dios y conocer todas estas historias. Mi abuela tuvo que cambiar su nombre, nunca pudo ver al resto de su familia, todos murieron en el Holocausto. Y pensaba, no existe un Dios, así que me identifiqué como atea. Y seguiste una carrera como cantante profesional, en la cual, en medio de esa carrera, conociste a tu esposo en la industria musical. Y Así realmente es. ibas camino al éxito. Y luego, como suele pasarle a muchas personas, cosas malas le suceden a personas buenas. La tragedia golpeó. ¿Qué pasó? Nos casamos, tuvimos 2 hijas. Nuestra primera hija nació con parálisis cerebral y falleció un mes antes de su 8º cumpleaños. Fue muy duro para mí porque adoraba a esa niña. Cuando murió sentí una profunda ira y amargura. ¿Enojada con quién? Contra el Dios en el que no creía Eso en ese pensé. momento. Está bien. Después, sé que sonará irónico, fui detrás de un edificio devastada, gritando y maldiciendo a ese Dios en el que no creía. Solo exploté. Decidimos en ese punto que quería mudarme a Las Vegas, donde vivían mis padres. Estábamos en California en ese Entonces tiempo. querías consuelo de tus padres. Así es, mi mamá era mi mejor amiga. Y yo quería estar con ella, cerca de ella y de mi papá. Mientras buscaba casa, todo parecía maravilloso. Sabía que así debía ser. Y mi esposo, que tenía un gran trabajo y siempre ha sido un enorme apoyo, estuvo dispuesto a dejarlo todo para que yo pudiera estar con ellos. Desafortunadamente, como si no fuera suficiente, mi madre y yo bromeábamos cuando de repente sintió un dolor en la espalda. A la mañana siguiente, escuché una sutileza en su acento puertorriqueño. ¿Debbie? Y abrí la puerta y vi a mi papá de pie, señalando. Señalaba a la puerta. Cuando entré, mi madre estaba boca abajo. La tuve que voltear del suelo y vi que ya no respiraba. Llamé a emergencias. Me explicaban cómo hacerle RCP. Mientras tanto, mi otra hija estaba viendo desde la puerta cómo su mamá intentaba salvar a su propia mamá. Y mi mamá no sobrevivió. Su aorta se desgarró. Y ¿Qué efecto tuvo esto en ti? aún más ira. Estaba tan... ¿Enojo hacia quién? ¿Al Dios que no creías que existiera? Exacto. Esta vez, cuando estaba en el hospital, había seguido a los paramédicos. Querían tranquilizarme asegurando que hice todo bien, pero su aorta se había rasgado. Me pidieron que entrara a despedirme
Y cuando yo la vi así, supe que era definitivo, que nunca volvería a verla. Salí furiosa por los pasillos. ¿Fue en el hospital? Eso fue en el hospital. Caminaba furiosa, salí del lugar. Ahora, Las Vegas es un lugar interesante porque es un desierto. No tiene pasto. Su paisaje está lleno de rocas. Mi arma perfecta para lanzar al cielo. Recogía piedras, las arrojaba, gritaba, maldecía a ese Dios en el que no creía. Y seguía gritando. ¿Qué gritaste? En ese momento solo dije, ¿sabes? Si tú eres real, aunque creerlo me resulta imposible, lo único que haces es quemarnos en hornos y quitarnos todo lo que amamos. No puedo creer en ti, no voy a creer en ti, y te odio. Tu hija mayor quedó profundamente devastada cuando vio morir a su querida abuela y recurrió a las drogas. Y Débora se hundía aún más profundamente en el dolor. Entonces, de repente sucedió algo completamente inesperado. Mi hija nos sentó y dijo, mamá y papá, tengo que decirles esto, pero soy adicta a las drogas y estoy enganchada al cristal. La ingresamos en un centro de rehabilitación. Estaba tan devastada que alguien que... Tu hija, tu primogénita, muere. Tu madre muere. Y ahora tu segunda hija está metida por completo en el mundo de las drogas. ¿Cuánto puede soportar una persona? Bueno, te dije que estaba al borde. Para alguien que siempre ha tenido el control de las cosas, estaba por completo fuera de control. Dios tenía un plan. Después de dejarla en rehabilitación y regresar a casa a 3 horas de distancia, me encontré con una amiga maravillosa a quien ya conocía. Se acercó a mí y ella dijo, «Hey, Deb, ¿cómo estás? ¿Cómo está Vanessa?» Vanessa era mi hija. Le conté lo que había pasado. Y ella ya sabía todo lo demás que también había ocurrido y que mi mamá falleció recientemente. Y lo curioso es que me miró, ella ya me conocía. Me miró y dijo, «Chica, tú necesitas a Jesús». ¿Por qué una chica judía necesita a Jesús? ¿Qué significa? Y yo la miré y bueno, mis defensas se activaron. Le dije, «Chica, yo soy judía». Puedo imaginarlo. ¿Puedes imaginarlo tú? Le dije, «Yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Y ella respondió, y además eres una judía arrogante». Y yo dije, «¿Qué quieres decir con eso?» Respondió, «Bueno, nosotros creemos y adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob también». Eso me tomó por sorpresa. Pensaba, mi papá solía referirse a Jesús como JC, ya sabes, el Dios de los gentiles. Y mi padre tampoco decía Jesús. ¿Sabes cómo se refería mi padre hacia él? Él le decía, ese hombre. Ese hombre. Sí, entonces mi papá, ya sabes, debido a mi mamá tenía alguna forma de sensibilidad, pero ella estaba bien, entendía a quién se refería cuando decía JC. Pero, volviendo a mi amiga, ella decidió invitarme a ir a la iglesia. Algo empezó a moverse en mi interior y pensaba, no puedo ir a la iglesia porque si Dios es real después de lo que hice, voy a entrar allí y creo que voy a solo quemarme. ¿Lo entiendes? Pero volví a casa y todo empezó a dar vueltas. Mi cabeza daba vueltas y solo veía las cosas de mi hija. Y escucha, guarda ese pensamiento. Sí. Ahora te sorprenderá lo que sucedió cuando Dios apareció y se manifestó increíblemente en su vida. Vuelvo enseguida.
Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Viga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola, puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita esobrenatural.com/store y ordena tu copia hoy mismo. Espera a escuchar lo que le pasó a esta mujer judía. Débora, cuéntame sobre la visión que lo cambió todo. Un día estaba en mi habitación, acababa de hacer la cama y yo me sentía destrozada. Estaba pensando en mi madre cuando solo pasó la cosa más increíble. No estaba durmiendo, no estaba soñando, pero ahí estaba ella. No solo estaba allí, sino que primero empezó a hablar con su acento puertorriqueño, como siempre me llamaba judía. No me llamaba Debra, me dijo, «Tengo algo que decirte». Luego, agregó, «Yo necesito mostrarte algo». ¿Eso verdaderamente fue una visión o realmente estuvo ahí? Cielo, se sentía como si estuviera allí, pero sabemos que fue una visión, no había forma. Pero ella estaba realmente allí y estábamos hablando y me estaba explicando y estaba por mostrarme que me había visto haciendo todo por salvarla, haciéndole RCP, todo. Ella me explicó que salió de su cuerpo mirándome desde arriba, pero luego dijo, «Mira», y de repente apareció una luz. Entonces vi esa luz guiando hacia un túnel, y ella dijo, «Ahí». De pronto escuché una voz. Era Brian. Ahora, yo tuve un hermano de 12 años que se ahogó. Nuestra familia se acostumbró a la tragedia. Se ahogó cuando yo tenía 13. Pero allí estaba llamándola. Y ella pensó, «Está bien, ahí está Brian. Voy a ir». Pero luego dijo, «No», me miró y sintió lástima por mí, así que ella iba a regresar. Pero escuchó otra voz y dijo, «Quiero que veas lo que pasó». Así que miré arriba. Y ahí estaba mi hija. No en una silla de ruedas. Patinaba sobre ruedas. Parálisis cerebral. Sí, sin su silla de ruedas, patinando, patinando. «Mira, mamá, mira. Jesús me sanó por completo». Y luego mamá me miró y dijo, «Quiero que sepas que te observé. Y observé a tu papá. Y supe que iban a estar bien. ¿Sabes por qué?» ¿Por qué? Ella dijo. «Porque vas a conocer a Jesús. Vas a conocer a JC, como ustedes lo llaman». Yo dije, ¿qué? Y le pregunté, «Mamá, ¿me estás diciendo que JC es real?» Respondió, «Oh, sí. Y nunca te he mentido. Nunca». De hecho, dijo, «Nunca le mentí a la judía». Pero yo le creí, porque nunca mentía. Mi madre jamás mentiría. Y luego dijo, «Así que me voy, y sé que cuidarás a tu papá, pero vas a conocerlo. Solo espera y verás». Y no solo es real, sino que canta muy bien y tiene un gran sentido del humor. Y yo estaba atónita.
atónita. Sí, nosotros los judíos pensamos en asombro y majestad, no en un Dios con un gran sentido del humor. Bueno, definitivamente lo tiene. Si hoy estoy aquí haciendo esto después de... Bueno, y ella me dijo que todo iba a estar bien. Así que era hora de que se fuera. Le pedí que por favor me dejara verla una vez más para nunca olvidar cómo se veía. Ella dijo, no lo vas a olvidar. Salí de la habitación y llamé a mi esposo. Le dije, Vince, no vas a creer lo que acaba de pasar. Luego dije, ahora tengo que llamar a mi papá. ¿Cómo recibió las buenas nuevas? Bueno, llamé a mi padre y él también sabía que hablaba en serio. Entonces confesó. No sabía cómo decir esto, pero he estado teniendo sueños y visiones también sobre tu madre. Me dijo, la sigo viendo, sigue corriendo, subiendo las escaleras y no logro alcanzarla. Bueno, te diré que ese fue un punto de inflexión en nuestra vida. Dios nos llamaba. ¿Sabes qué? Te amo. Y voy a captar tu atención. A veces las personas llegan en silencio. Otras veces llegan con energía, pataleando y gritando, como yo. Fui a la iglesia, empecé a escuchar a esta increíble banda y yo solo empecé a temblar, incontrolablemente. Bajaron el ritmo de la música, miré las palabras y la hermosa melodía. Pongo mis ojos en ti, dejo mis cargas atrás. Eso fue todo. Estaba en un estado de histeria total. La señora totalmente en control no tenía ningún control en ese momento. Te diré que, gracias a Dios, era una iglesia pentecostal, así que no lo notaron tanto. Pero Dios tenía un mensaje para mí ese día. ¿Cuál fue ese mensaje? Había una mujer hablando. Acababa de perder a sus hijos en un accidente de auto. Y al mirarla, se podía ver el dolor intenso. Pero había algo más. Trataba de identificarlo. ¿Cómo podía tener tanta paz en medio de ese dolor? Y ella habló sobre reunirse otra vez con sus hijos. Ellos iban al grupo de jóvenes, creían en el cielo. De repente empecé a pensar en lo que pasó con mi mamá. Quería lo que ella tenía. En resumen, Débora recibió lo que tenía. El esposo de Débora es un creyente. La hija de Débora también es una creyente. El padre de Débora aceptó al Señor antes de morir e ir al cielo. Pero ¿qué hay respecto a ti? El cielo es real. Es muy real. Si quieres estar en el cielo, solo hay un camino. Solo hay un camino y no puedes ganártelo. Escucha, tienes que creer que Jesús murió en tu lugar o creer que tú quieres morir. Por todos los pecados que has cometido, tú decides. Deja que Jesús lo haga. Él ya lo hizo hace 2000 años. O hazlo tú. No puedes. Elige a Jesús. Ahora mismo, con tus propias palabras, di: Jesús, te hago mi Mesías y Señor. Amén. Amén. Amén.